Gracias por estarnos acompañando aquí en su programa Mujeres al Aire. Y recuerde, para empezar con una súper buena vibra, Gurudevi Julieta Márquez del Centro de Spandana Yoga Delicias. Recuerde usted que estuvimos hablando en programas anteriores sobre los temas de mente, espíritu, lo que es un maya, pero cómo remover todos esos velos que nos impiden conocer nuestra realidad. ¿Cómo sacar ese provecho de este trabajo que se hace en Spandana Yoga? Recuerde usted, Spandana Yoga Delicias es un centro de yoga, de meditación, como nos lo ha estado explicando aquí nuestra querida entrevistada Gurudevi Julieta Márquez, a quien damos la más cordial bienvenida y la vemos que está muy feliz, pero es porque esta bendita mujer que nos la mandaron desde Phoenix, Arizona en meses pasados, ahorita tiene de visita aquí a sus retoños. Sí. ¿Cómo está, Glenda? Está muy bien en Chihuahua y mi hijo, Isandro. Isandro, ese chico que es Julieta, nada más que en masculino, nada más, pero son igual, de verdad que muy son igualitos, sí. Qué preciosos, sí, qué preciosos. Bien, pues continuando con este tema, Gurudevi, usted marca la pauta, sí. Usted tiene la palabra. Bueno, hemos estado hablando de cómo qué es la mente, qué es la memoria, qué es el alma, qué es el espíritu, cómo se conectan en nuestra experiencia humana, y hemos estado hablando las últimas 3 semanas ya de estos procesos. Hoy vamos a terminar con este ciclo de sutras. Una sutra es una canción, o puede ser un verso, más bien, verso, Shiva Sutras, que son las que tomamos las que utilizamos en Spandana Yoga para enseñar estos conceptos que son para evolucionar en todos los aspectos. Entonces, en la cuarta sutra, lo que vamos a hablar hoy hablamos la vez pasada de que esta maya o esta ilusión que está creada por nuestra experiencia humana desde que nacemos o antes de nacer, crea esas limitaciones o crean ese velo que se llama o esclavizante. Es esclavizante porque nos crean limitaciones y nos crean ideas de nosotros que no son ciertas, que no son reales. También hablamos de el concepto del yoga es llegar a Suddhavijja, que es el conocimiento de nuestra esencia natural. Regresar al punto cero antes de que se escribiera algo, antes de que nosotros formáramos creencias, paradigmas. Ahora vamos a hablar qué es necesario. En la cuarta sutra dice qué es necesario para disolver estas limitaciones, estos bloqueos, estas creencias, qué es lo necesario para hacerlo. Y es muy simple, en realidad, que en esto está basado todo el concepto de lo que se llama la meditación. En la cuarta sutra se dice en la cuarta sutra, dice, la disolución de los principios, de los principios de manifestación o limitaciones en el cuerpo físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo espiritual, debe ser efectuada mediante meditación o contemplación creativa. Entonces, la solución que el yoga da es, esto se creó en nuestra experiencia humana, a todos nos pasa, no es que a algún grupo le pase y al otro no, a todos nos pasa. Simplemente con llegar a esta experiencia humana, nosotros somos recipientes de estas creencias, de estas limitaciones, o también de liberaciones, pero mayormente limitaciones. Entonces, la solución está por medio de la meditación trascendental, por medio de la contemplación creativa que se llama Bhavana. Bhavana también se puede decir es una contemplación divina, de lo divino dentro de ti y de lo divino en el universo. Entonces, no está hablando solamente de una creencia, sino de esa experiencia de reencuentro con nuestro ser auténtico, con nuestra divinidad interna. Y regresamos a ese punto, a nuestra esencia natural, que es lo que hablamos, el bebé es puro, es natural, no tiene todavía ninguna creencias o ese tipo de bloqueos que le causan daño después. Entonces, ¿cómo se disuelven estas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro espíritu? Es por medio de la práctica de la meditación trascendental y también la contemplación divina o creativa. Y esto nos lleva a reexaminar lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo que creemos de los que nos rodean,
y también nos lleva a una conexión más profunda con la naturaleza, de lo que es la naturaleza. Y entonces esto crea esa nueva experiencia. La semana pasada terminamos, que hice un punto muy profundo, no sé si lo captaron las personas, pero hice que si nosotros, nuestras creencias y nuestra personalidad está creada por las experiencias físicas exteriores, lo que nos lleva a liberarnos es nuestra experiencia interior. Y también dije que muchas veces queremos expresar lo que somos realmente afuera, pero primero tenemos que entrar adentro. Esto es una involución. Antes de que podamos evolucionar, tenemos que involucionar. Antes de que podamos expirar, tenemos que exhalar, tenemos que inhalar. Así es. Ese proceso se llama pranayama en el yoga, que por eso se dice que no hay yoga sin pranayama. Prana es energía de vida y yama es control o dirección. Cuando nosotros traemos la conciencia traemos esta energía hacia nosotros, reconectamos con nuestro centro, con nuestro ser. Y ahí es donde sucede lo que se llama yoga o unión. La unión no acontece fuera, la unión acontece adentro de uno, de nuestro ser, y ahí logramos ese clic, esa conexión. Cuando esa conexión se logra por medio en ese proceso, entonces ahí es donde empieza la verdadera contemplación o meditación. Entonces, meditación no pasa externamente ni por ser guiada. La meditación es algo que acontece cuando hay esa reconexión internamente con nuestra esencia. Y por eso inhalamos. Cuando inhalamos profundamente sentimos esa conexión. Y cuando exhalamos creamos nuestra experiencia. Entonces, cuando digo yo que si nuestra experiencia física nos creó las limitaciones, nuestra experiencia interna es la que nos libera. Así es. Tenemos que volver al centro. Al centro. Cuando regresamos al centro, tocamos el punto cero, tocamos nuestra verdadera esencia, nuestro centro, nuestro ser, y de ahí se crea esa nueva experiencia. Y ahí es donde, cuando tenemos esta nueva experiencia con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, ahí es donde podemos deshacer o disolver esas limitaciones, esos miedos, esas creencias que no nos ayudan. Y dejamos solamente la que nos ayude, o sea, la que nos ayudan, nuestras morales, nuestras conexiones con nuestra cultura, con las personas que nos rodean. Pero si hay algo que no sirva, se tiene que disolver internamente, adentro donde se creó. Y es ahí donde el ser humano realmente entramos en una sacudida, en un conflicto, que nos están diciendo, eso no te sirve, entiéndelo, y nosotros aferrados a no dejar ir aquello que nos está haciendo daño. Y entonces es cuando Gurudevi nos dice, o entiendes, y es cuando nuestro espíritu empieza a gritar y entendemos. Sí. Bueno, es más bien una revelación, no es que yo me siente ahí a darles una lectura. La lectura son estos conceptos. Es suficiente. Con esto es suficiente, sí, para entender. Tenemos para quebrarnos la cabeza y el espíritu. Pero es una realización, es una autorrealización de lo que está creado, lo que se ha creado en mí, el por qué se ha creado y cómo puedo liberarlo. Ahora es muy importante también a entender de que no solamente saber de que estoy limitada, pero cómo remover esa limitación. También están estas enseñanzas. Cómo removerlas, lo acabo de decir, por medio de esa reconexión, por medio de esa involución, conectamos con nuestro centro, con nuestra verdadera esencia, y nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu, es el único que sabe, o la única que sabe, de dónde venimos, porque estamos aquí y a dónde vamos. Y entonces todo este reencuentro es con uno mismo. No tiene nada que ver con lo externo es simplemente una proyección de lo que está pasando internamente. Entonces esto es lo que enseña la Spandana Yoga, Tantra Yoga, que es el camino que enseñamos, y es algo que nos transforma no solamente internamente, pero también nos transforma en el aspecto de cómo vemos y observamos las otras personas. Es muy importante que hay mucha crítica ahora
a mí me duele mucho ver, y voy a hacer este comentario un poco político, como que no me gusta la política, pero yo veo en el Facebook, veo en los medios, cómo se critica al gobierno, cómo se critican a los gobernantes, cómo se critican las situaciones que no nos gustan, pero saben, eso no nos va a ayudar. Exacto. Eso no va a ayudar, la crítica no ayuda, solamente que sea constructiva y que tenga los remedios que necesitamos. Pero como ya lo había dicho Krishnamurti, la única esperanza para la humanidad es la transformación del ser humano. Esta transformación que nosotros todos queremos y lloramos y gritamos por ella, va a acontecer cuando cada ser humano regrese a su esencia, regrese a su centro y empiece a crear una experiencia verdaderamente de respeto, de amor, de vida, pero no de una vida cansada, no de una vida crítica, sino de una vida sana, abierta, y que dejemos que nuestro espíritu sea creativo. Porque es lo siguiente que dice, cuando el yogi, cuando la persona que practica estos conceptos llega a ese estado de su esencia natural, dice que empieza a crear cualquier cosa de forma de acuerdo a su conciencia creativa. El ser humano es altamente creativo, pero no damos oportunidad porque tenemos tantas telarañas en la mente. Estamos tan bloqueados en nuestra mente que no podemos percibir más de lo que se puede ver. El yoga nos ayuda a lograr esa claridad mental, esa conciencia creativa y empezamos a actuar de ese punto. Cuando cada ser humano llegue a ese punto de activación, de conexión consigo mismo, vamos a poder cambiar las cosas que no nos gustan. Pero primeramente, empecemos por nosotros. ¿Es muy fácil criticar? Sí, pero es mejor cambiar nosotros para poder aportar a un cambio. No lo olvidemos. Gurudevi, nos encantan sus consejos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Namaste. Namaste. Vamos a ir a un corte comercial aquí en Mujeres al Aire y regresamos con muchos más temas interesantes aquí.